Hola, ¿qué tal? Les habla la comisionada Elsa Viviana Peralta de El Info Ciudad de México, para platicarles en esta cápsula del deber de confidencialidad de la información sobre personas tratadas por el coronavirus. Estas basadas en una serie de recomendaciones breves emitidas por la Superintendencia de Protección de Datos de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio es en Bogotá la autoridad nacional en materia de datos. Dicha autoridad señala que los datos de las personas son catalogados como información sensible y su tratamiento requiere mayores medidas de seguridad. Por lo tanto, recomienda, particularmente en este caso, por cuestiones de salud, la reserva y confidencialidad de dicha información para evitar situaciones que den lugar a discriminación, maltrato o estigmatización derivada del miedo que genera algún tipo de contagio o la propagación de este virus. La Organización Mundial de la Salud resalta que ante situaciones como estas, las personas inclusive se resguardan de tal manera que ocultan si están enfermas y no acuden al médico, desalentándose por miedo a ser discriminadas, a adoptar medidas saludables. Esto derivado de que en situaciones de emergencia como la que nos ocupa, en muchas ocasiones suele filtrarse su información. Hay autoridades que han, en algunos estados, por ejemplo, en nuestra república, inclusive han proporcionado nombres de personas ya fallecidas, lo cual, o fallecidas por esta enfermedad, lo cual no puede ser así porque hace que los parientes o la gente que haya estado de manera cercana junto a estas personas también sea su información vulnerada y tratados con circunstancias discriminatorias, algún tipo de maltrato o estigmatización. Es por eso que por tratarse de datos sensibles, los relativos a la salud, se requiere en estos casos la adopción de mayores medidas de seguridad, restricción de la circulación de esa información, el acceso, su uso, su confidencialidad debe ser resguardada con mayores medidas y sobre todo reservar toda aquella información que inclusive la contenga. La ley obliga también a garantizar esta reserva de información, incluso aún después de que haya terminado el tratamiento de la misma. De la misma manera que también se debe eliminar en aquellos casos o cancelar en aquellos casos en los que ya no sea útil su tratamiento o conservación. El incumplimiento de cualquiera de estas reglas respecto de datos tan sensibles como los que tienen que ver con la salud da lugar a sanciones de carácter económico e inclusive responsabilidades de tipo administrativo, civil y penal por violación a datos personales. En este sentido, de manera similar, la Ley de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, en su artículo tercero, fracciones novena y décima, define como datos personales a cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable y señala como datos sensibles aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, cuya utilización indebida pueda dar lugar a una discriminación o conlleve un riesgo grave para la persona, como en el caso de su estado de salud. Pero como decíamos, actualmente, dadas las circunstancias, esto no solo se queda en el ámbito de vulnerar los datos personales de quien se ve afectado físicamente, sino también de todos aquellos que lo rodean, que estuvieron cerca, que inclusive sin conocerlo estuvieron cerca, y por ello es necesario que toda esta información se maneje siguiendo todos los principios que marca la normatividad. En el caso de nosotros, existe norma para en nuestro país, que además se ciñe a los parámetros que se señalan de manera internacional. Por eso es importante que observemos lo que opinan otras autoridades sobre este tema y las recomendaciones que al respecto hacen, como en este caso la autoridad de Colombia. Es así que la finalidad de los ordenamientos tienen como objetivo establecer bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de las personas al tratamiento lícito de sus datos personales, a la protección de los mismos, así como el adecuado ejercicio de sus derechos ARCO, lo cual en épocas o circunstancias de pandemia como la que nos ocupa, deben tener un margen mucho más amplio, tanto de protección como
de respeto a este derecho y desde luego de facilidad para que las personas puedan conocer cómo respetar, cómo se debe respetar su información, pero también cómo poder ejercer adecuadamente todos los derechos relacionados con esto. Es importante cuidar la salud y en este sentido se ha convertido en la necesidad en estos momentos, pero eso no conlleva que no se garantice también la protección de la vida privada de las personas, pues no hacerlo también pone en riesgo la integridad física de las mismas. Muchas gracias. Esperamos verte en la próxima cápsula.